El gobierno Santos impuso el desafío de refrendar lo acordado en La Habana a través de un plebiscito que sería convocado una vez se firme el acuerdo final, previsto para el primer semestre de este año. Abro comillas. Si no pasa el plebiscito, estaría en serias dificultades, pero estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de los colombianos va a apoyarme. Cierro comillas. Lo que nunca calculó el gobierno es que la campaña por el plebiscito tuviera que adelantarse en medio de una situación económica marcada por la incertidumbre debido a la reducción en la renta petrolera, a la devaluación del peso y el aumento de la inflación. A esto se suma el costo político que ha asumido el gobierno por la venta de Isagen y el pírrico aumento del salario mínimo. En cuanto a las fuerzas políticas, el gobierno solo tiene a la Unidad Nacional. La oposición de izquierda está en desacuerdo con el plebiscito porque no es un mecanismo acordado con las FARC y el Centro Democrático está entre hacer campaña en contra o abstenerse. Todo esto se ha ido reflejando en una baja popularidad del gobierno en las encuestas. Según el último sondeo de Jan Haas, solo el 21% de los colombianos está a favor de la gestión del presidente Santos. Por otra parte, la ley que aprobó este plebiscito se encuentra en control constitucional y varios analistas afirman que debido al cambio de umbral se necesitan 4 millones de votos, con el que fue aprobada la ley se puede caer. Así como vamos, ¿Santos logrará ganar el plebiscito? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, a este tema le salió una muy buena noticia hoy. Recién acaba de anunciar el presidente Santos en un tiempo récord que no estaba previsto ni por los más optimistas de los analistas que están a favor del proceso de paz. El Consejo de Seguridad aceptó la propuesta del gobierno de convertirse en el supervisor del fin del conflicto y del cese al fuego bilateral que todavía no se ha pactado, pero que estaría muy cerca de pactarse. Entonces esto es también otra vez otro elemento que se agrega al debate que tenemos hoy. Es parte del debate porque eso va a influir de todas formas en la carrera o la campaña que ya se ha iniciado por este plebiscito que es muy cuestionado por diferentes sectores de la opinión. Por eso los invitados hoy a este debate son los siguientes. Nuestros invitados son Juan Gabriel Uribe, director de El Nuevo Siglo. Abro comillas. Si el proceso se vuelve gavirista o santista se complica, el plebiscito se volvería personalizado. Cierro comillas. Rodolfo Arango, abogado y filósofo. Abro comillas. El presidente va a sacar adelante la propuesta y el plebiscito lo va a aprobar la población colombiana. Cierro comillas. Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático. Abro comillas. Es necesario llegar a un acuerdo en la mesa de negociación de La Habana que incluya los mecanismos de refrendación. Cierro comillas. Ever Bustamante, senador por el Centro Democrático. Abro comillas. Los que están con el sí van a entregar este país a un modelo que nos va a hacer retroceder 50, 60 y 70 años en la historia. Cierro comillas. Marta Ruiz, consejera editorial de la revista Semana. Abro comillas. Es muy remoto que Santos pierda. La gente cada vez va creyendo más en la posibilidad de la paz. Cierro comillas. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de estar con ustedes. Esto es muy importante, tener a tanta gente tan importante aquí en Semana en Vivo. Doctor Bustamante. Gracias, María Jimena. Realmente lo que sucedió hoy es un tema muy importante que hay que valorar. El Centro Democrático a lo largo del proceso ha planteado sus posturas en los medios de comunicación, en el Congreso, pero hoy se incorpora un elemento nuevo que me parece que empieza a generar confianza. No me diga. No, por supuesto que sí, no es un problema político, no es un problema político. Es la validez de la vinculación de las Naciones Unidas en su Consejo de Seguridad. Ahora, hay que tener en cuenta que ese es un mecanismo. No estamos hablando de los contenidos. Las Naciones Unidas se vinculan a dos temas concretos muy importantes
supuesto. El tema de la verificación y el tema de la dejación de las armas. Por eso digo que... En el cese del fuego bilateral, eso está claro. Exactamente, es un mecanismo. Los contenidos del acuerdo no los conoce suficientemente el pueblo colombiano. Ya. Y por eso es necesario conocer, que se empiece ya a difundir, porque no podemos arrancar con una gran campaña por el plebiscito sin saber de qué se trata. Y ahí está gran parte del debate. Yo reconozco como importante este paso. Digamos, la presencia de las Naciones Unidas... ¿Usted se lo esperó así tan rápido esto? El problema del tiempo no, porque igual está previsto un periodo de 10 años para el posconflicto. Entonces, digamos, un mes más o un mes menos no cuenta mucho. Y más en los tiempos de las FARC no cuenta mucho. Entonces, digamos que es importante lo que ha sucedido hoy, genera un elemento nuevo, digamos, en el caso, por lo menos mi apreciación personal, lo tengo que decir con claridad. Aclaro que se trata de un mecanismo y, por supuesto, no conoce el país todavía los contenidos del acuerdo, los de fondo, digamos, y que es necesario conocerlos. Es una decisión de Estado, o sea, es una decisión donde el pacto supone que todos los partidos, independientemente de sus posiciones, están de acuerdo de zanjar el desacuerdo y llegar a la paz. No como algunos pretenden, que eso involucra la entrada a la coalición de gobierno, porque eso es confundir una decisión de Estado con una decisión de gobierno. Y me late que el gobierno a veces no tiene ni siquiera eso muy claro. Quiere jugar esas dos bandas y ganar también lo que pretende, y es cooptar en buena parte a la oposición, a esa izquierda institucional que se la ha jugado por las instituciones, y al involucrarla en el gobierno como tal, lo que sería es un pésimo mensaje, en el sentido de que coopta a la oposición, que le puede ser incómoda porque la asocia con que va a ser una piedra en el zapato para la aprobación del plebiscito, y eso es confundir la política de Estado con la política de gobierno. Está en contra de la propuesta de que Clara López entre al gobierno. Por supuesto. Eso lo tengo claro ya, eso ya salió. Lo tienes claro. Sí, ya lo tengo claro. Vamos a ver si Iván también. Cambian las circunstancias. Iván está en contra. Pero yo lo que digo es, bueno, perdón, Iván interviene. Cambian las circunstancias y empiezan a presentarse algunas aproximaciones. Digamos, hay un escenario que empieza a mostrarse un poco distinto. Entonces, yo creo que el gobierno debería por lo menos congelar o suspender la idea del plebiscito, ¿sí? Para facilitar otras cosas, otros escenarios. Porque es que el tema del plebiscito en el Congreso, eso fue muy discutido. Hemos creído en algunos sectores del Congreso, sectores políticos, que se lesionó gravemente la Constitución Nacional. Que eso del umbral no es de poca monta. Un tema de la paz, que es del interés nacional, no hay necesidad de ponerle un umbral tan bajito, si es que eso nos interesa a todos. Entonces, digamos, un tema de fondo. No es una votación, no es un evento electoral, sino es una gran decisión. Y el plebiscito tiene el inconveniente de que se asocia demasiado al triunfo electoral o no del presidente de la República, y eso se vuelve inconveniente. Digamos, es decir, polarizar al país alrededor de un sí o no es conveniente. Yo simplemente lo digo es para que se repiense. Muy distinto al plebiscito del año 57. Es que ese es el problema. Es decir, lo que le pasa a Colombia, y en el periódico, en el Nuevo Siglo, le hemos dicho pues desde hace un año, es que no es posible un acuerdo, una situación de estas sin un acuerdo político previo. ¿Por qué? Porque someter al país a una pelea como en el 57 entre Alberto Lleras y Laureano Gómez, por poner un ejemplo, que eran los dos jefes de los partidos políticos que estaban enfrentados, pues una guerra civil no declarada, haberlos puesto en contra, pues era someter al plebiscito del 57 a un fracaso rotundo, que es lo que está pasando en Colombia. Santos versus Uribe, es decir, pero obviamente un acuerdo Santos-Uribe, Uribe-Santos, pues genera condiciones un acuerdo propias, nacional para que nos sintamos condiciones todos propias para esas representados. circunstancias, como se planteó en Irlanda, con una mesa
ahí sí de unidad nacional. Sí, ahí hubo un plebiscito, pero distinto. Pero previamente hubo una mesa, que incluso una mesa donde se discutió si era cuadrada o era redonda para que no hubiera cabeceras, donde había 18 partidos políticos sentados, entre ellos el partido de la Lira. cuadratura del círculo. Que obviamente, el Sinn Féin para cuadrar el círculo, precisamente. Y eso fue lo que generó las condiciones propias del plebiscito irlandés. Pero en la situación colombiana, pues pensar que es fácil generar condiciones políticas con el enfrentamiento agudo entre Uribe y Santos, pues es un despropósito político. Desde Y luego eso lo es. pasa por el plebiscito. ¿No? Digamos, esa distancia, ahí en la mitad está el tema. Sí, usted ha sido uno de los más convencidos en que debe haber un consenso político antes que un plebiscito, ¿no? Claro que sí, y yo sigo pensando que sí hay condiciones, pero eso sí es una situación diferente, que sí hay condiciones para generar una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto que sí. Yo creo que se están dando las condiciones, pero hay que aclarar. ¿Y usted está de acuerdo con lo que dice? Y eso es un mensaje al centro democrático. Es necesario, digamos hoy, hacer un ejercicio de racionalización y buscar realmente plantear cuáles serían las bases de ese camino. De ese acuerdo. Claro, pero por supuesto que sí, porque el tema que se ha mencionado de la coyuntura electoral del 2018 cuenta en esto, indiscutiblemente, porque el desarrollo real de los acuerdos, si finalmente se concretan, van a depender en buena medida del nuevo gobierno. De ahí la importancia de los acuerdos políticos, más que del tema del plebiscito, porque ahí puede terminar abriendo más heridas. Mire que en el Congreso discutimos muchísimo si era mejor, y el gobierno no quiso, el referéndum, incluso la consulta popular. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Tiene diferencias. Termina siendo menos... No, y sobre todo es vinculante, porque con el plebiscito lo que hace es apoyar una política del presidente de la República, y resulta que esto ya no es política del presidente de la República. Aquí lo que se tienen que avalar es unos acuerdos que van más allá de los intereses políticos que pueda tener el presidente. Y los instrumentos para eso son constitucionales, el referéndum o la consulta popular. O la constituyente. O la constituyente también. Voy a explicar por qué. Sí. ¿Por qué la constituyente? Bueno, también, correcto. Porque es que la Constitución del 1991 deviene de la Corte Suprema de Justicia de entonces, de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de entonces, que dijo que se aceptaba una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, que era como un golpe de Estado en esa época, siempre y cuando se convirtiera, de acuerdo con Norberto Bobbio, un tratadista que trajo un cuento, ¿no? Siempre y cuando se convirtiera en un acuerdo de paz. Puede llamarse plebiscito o referendo o X. El problema es que si está detrás una inclusión de todos los sectores, pues por supuesto tendrá una fuerza incontenible. Si el plebiscito es del gobierno y no ha sido pactado en la mesa de conversaciones, está de antemano condenado al fracaso. ¿Usted cree que va, si no se hace, si eso no se pacta, claro, por supuesto sí, porque es que el problema de los plebiscitos sin acuerdo político es que se vuelven un factor personal de la persona de turno en el gobierno. Le hago este escenario. ¿No? Puede que gane, por ejemplo, un escenario es que se ganen los 4 millones, pero la abstención sea casi mayor, por ejemplo. Claro, pero María Elena, en lugar de ayudar a este nuevo escenario, lo que hace es afectarlo, porque no solo es que no es un acuerdo en la mesa, es que amplios sectores en Colombia no están de acuerdo con ese mecanismo. Y le quiero decir, se nota en los trinos que estoy recibiendo. Los trinos que estoy recibiendo dicen una paz sin impunidad no es paz. Correcto. Una paz. O sea, no hay una cantidad de gente todavía que no está metida en lo que ustedes piensan. Y a eso se suma el tema menos que uno piensa, Iván. No, pero yo estoy de acuerdo en que hay que buscar pero hay una cantidad de gente que no está de acuerdo. Las fuerzas políticas, lo he dicho. Un póker sangriento, como se llama en el juego del póker. El plebiscito pierde. Porque todavía no han explicado bien el acuerdo de justicia. Por ejemplo, la gente sigue bastante molesta con el acuerdo de justicia por lo que no se ha explicado bien. Yo creo que falta un elemento. El plebiscito así descarnado, sin acuerdos políticos, sin generar condiciones electorales propias, sin llevar a la gente a entender qué es lo que se está votando, sino tratando de sacar una paz con forceps, eso va a estar condenado al fracaso. Yo no estoy de acuerdo. La misma rapidez en la que parece que va la mesa de La Habana, pues genera, ya estamos sobre los acontecimientos cumplidos. Pero es lo que debería tener en cuenta el gobierno, precisamente, porque él
el plebiscito se le puede volver un elemento perturbador. Tiene que identificar a tiempo ese riesgo, ¿sí? Porque dificulta el acuerdo político. Y en este momento diría yo, es muy importante abrir la posibilidad de avanzar en acuerdos políticos. Si el presidente no es capaz de sacar los votos que necesita el plebiscito para ser aprobado, pues estamos muy graves. Pero yo de todas maneras creo que si pierde el plebiscito, pues como él mismo lo dice, estaría él en problemas. Pero no necesariamente la paz. Yo quiero recordar el caso de Guatemala. Guatemala, la gente no votó el referendo, no se alcanzó ni siquiera el umbral y los acuerdos se implementaron por vía Congreso, mal que bien, con muchas dificultades, lo que sea, la paz se hizo. Entonces, eso no puede depender simplemente de un mecanismo como ese. Entonces, tampoco yo creo que entonces nos vamos a la guerra otra vez porque se perdió un plebiscito, pues no. Eso no puede ser circulante, eso es un error. Sí. Pero precisamente por eso el gobierno debería repensarlo. Porque es que se arriesga a una pelea innecesaria, que va a dejar heridos en el campo de batalla. ¿Sí? Porque una pregunta, ¿el Centro Democrático estaría dispuesto pues a ahondar en ese acuerdo político? ¿Cómo sería ese acuerdo político? Por supuesto que sí. Sería un acuerdo, pues, como diría Álvaro Gómez, un agreement fundamental. Sobre el tema del plebiscito, tú decías, bueno, ¿y qué pasa si se pierde el plebiscito? ¿Qué pasa con las FARC? No es que las FARC no ha estado de acuerdo con el plebiscito. Ganaría las FARC y ganaría el Centro Democrático. Porque no, sí, pero en eso yo llamaría a lo siguiente. Yo llamaría a que no haya ilusión de que este espacio de oportunidad frente a un pacto nacional dura un tiempo indeterminado. Puede ser que se engrane en La Habana un acuerdo en el cual entonces no vamos a hacer pacto nacional, sino que vamos a ganar el plebiscito más un otro mecanismo que se acuerde entre las partes. Entonces, yo digo, este momento tiene un umbral de oportunidad que tiene fechas. Y es importante saberlo. Y es 4 importante de febrero, actuar. por ejemplo. 4 es una importante. Esa es la invitación del presidente Obama a los expresidentes Pastrana y Uribe con la presencia del presidente Santos. ¿Y Uribe ya va? Todas las decisiones de Uribe hasta el último momento. ¿Y por qué no va Uribe, por ejemplo? No sé. Yo no le daría... Pero otras cosas, digamos. Él ha hecho unas declaraciones públicas y hasta el momento no ha dicho rotundamente que no. Pero volviendo al tema, yo diría que en la búsqueda de un pacto político, por supuesto que también hay que considerar elementos, digamos, muy delicados de la coyuntura nacional, como es el tema económico. El tema económico, digamos, casi que va a requerir también un pacto del manejo. Esto que acaba de suceder con Isagen, por ejemplo, que generó una indignación nacional, no se puede repetir si hay con qué repetirlo. Porque, ¿sí? Pero digamos, porque puede terminar prevaleciendo en relación con el tema del plebiscito un efecto de la situación económica. Y súmele un racionamiento de agua. Exacto. Yo no tengo ninguna duda que hoy el ambiente nacional del estrato 0 hasta el estrato 7, o lo que quieran ponerlo, es la economía. Eso no hay que equivocarse. Y la economía es la que gobierna generalmente la política. Sí. ¿Alguna aclaración más? Porque ya yo creo nos que queda muy poquito tiempo. el pacto político tendría que radicar fundamentalmente en que todos los grupos políticos y digamos, los actores reales de la sociedad aceptaran que lo más importante para Colombia es superar el conflicto armado, ¿no? Si permitimos que por factores como la economía... es una premisa que todo el mundo... Y es que fíjese, el pacto tendría que... Superar el conflicto armado, eso es clarísimo. Fíjese, el presidente Uribe sale y da unas declaraciones celebrando el tema de la ONU y celebrando la concentración en algunas zonas específicas de la ONU, y la dejación de las armas. Y eso va hacia la superación del conflicto. Eso es lo que necesitamos, un presidente Uribe proactivo por la paz. Pero eso es un tema de él. No un conservatismo o un uribismo
jugando a las elecciones del 18, Y reconocer los apostándole en acuerdos. contra de la Y paz. reconocer Eso los no es acuerdos. posible. Sí, porque eso no es posible. No, creo pero que eso no lo está reconocer haciendo los el acuerdos. presidente. Una de las Hay que preguntas reconocer los los acuerdos a los que se ha llegado. Y hay que reconocer que son cambios necesarios. Pero eso todavía no es Es que claro. no se conocen. No, pero eso todavía no es claro en el sí, Centro acuerdos se Democrático. conocen. Las partes Se van a socializar. El acuerdo de Se van agrarios a se conoce, los acuerdos se Falta- conocen. faltan dos hay puntos por aspectos, conocer. digamos, que se conocen, pero No, pero no- el uribismo sacó el- 64 capitulaciones a los tres primeros A acuerdos. los Y tres. el acuerdo de Justicia justicia se conoce Magnífico, íntegro. porque Se sabemos conoce íntegro. sobre qué se puede discutir. Un Sí. tema, pero ya eso, como nos digamos, queda eso sí tan poco ya. tiempo, es el defensor del pueblo debe renunciar. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Es mucho lo que se acumula en torno a su gestión. No es solamente un problema de un escándalo, es un asunto que tiene una dimensión que le impide moralmente seguir en la defensoría. Defensor del pueblo debe renunciar. El defensor del pueblo se salvaría como figura pública si renunciara mañana porque quiere defender la institucionalidad y la credibilidad. Y en ese sentido veo que su renuncia está muy cerca. Marta. Creo que debe renunciar porque es un defensor del pueblo en el que ya no podemos creer, ¿sí? No podemos respetar. debe renunciar porque perdió el curso como fotógrafo. Ay, caramba. Juan Gabriel Uribe. Esto es un plebiscito. Es el comienzo de un acuerdo. Claro que sí, no, pues es También. Bueno, en algo estamos avanzando. Por lo menos ya se hizo un avance. No, pero en realidad lo que es importante es que antes que el plebiscito debe haber un acuerdo político. Creo que es el resumen de esta Eso mesa. sería lo ideal. Tan interesante que muestra que los tiempos en Colombia pues están cambiando, porque quien lo propuso fue el senador del Centro Democrático y el senador Del Polo Democrático. Iván Cepeda. Volvemos mañana con otro tema de interés nacional y muy buenas noches.